En este panel que se desarrolla esta tarde, pues yo muy bien acompañada por 3 directores dominicanos que han dado mucho de qué hablar y que hoy nos van a contar un poco sobre su experiencia con sus óperas primas. Vamos a ver cuánto luchó Vladimir, vamos a ver también quién mandó en la película de Ronnie y qué tan biodegradable se quedó Juan Basanta. Ah, Juan. Estamos entonces muy contentos de iniciar esto. Queremos agradecer una vez más la presencia de la directora de Alianza Francesa que nos acompaña esta tarde. No queremos arrancar este conversatorio sin antes invitarlos a participar en la película que se desarrollará a las 7:30 de la noche en el auditorio de acá de Funglode. Es la película Barakat. No se la pierdan, está muy interesante y en español es Ya Basta. Esperemos que la disfruten. Yo tengo que empezar por preguntarle, voy a empezar por preguntarle a Juan, que llegó acá y que está al ladito, sobre su película. He conversado con él en distintas oportunidades y he tenido el privilegio de saber un poco cómo fue este trabajo, que fueron años de preparación y que finalmente se llevó a cabo y que además inauguró el Festival de Cine Global Dominicano en su última edición. Juan. Bueno, más que nada, viendo todos los amigos, esto no es un panel, sino un panel de un grupo de panas aquí reunidos. Y la confianza que me da estar aquí en la fundación, que nos apoya en la película también. ¿Cómo fue el proceso? El proceso tiene 2 versiones. Uno, la virginidad que se pierde, y otro, el proceso de convencimiento interno de si estás listo para hacer el trabajo. Porque yo aquí soy el novato más viejo de todos, en términos concretos y ese proceso, la decisión de hacer lo correcto, de las expectativas creadas, de haber tenido una carrera ya en los videos musicales, una carrera adelantada, nos puso mucha presión, y esa presión en el set se vieron en muchos detalles culminados y en algunos otros detalles que también no están resueltos. Entonces, a veces el anonimato, como cuando buscas a una mujer y eres un hombre público, no debes buscar, si te ven en la calle con una chica van a saber. Entonces el anonimato a veces le da cierta ventaja sobre las chicas a mis colegas aquí, igual que en el cine. O sea, nosotros teníamos una presión profunda, interna, tanto externa, pero interna. Yo me había creado un gran conflicto sobre cuándo arrancar, cómo arrancar y si lo iba a hacer bien o no lo iba a hacer bien. La que no va a estar presente en la próxima película, pues voy a hacer lo que me da mi gana, entendiendo lo que he aprendido en este proceso. Pero sé que todo lo vivimos diferente. Ronnie, coméntanos, gracias Juan, la experiencia que tuviste personalmente. Sabemos que eres joven, que empezaste trabajando con directores como Archie López en producciones mucho antes y que después, bueno, tomaste la decisión de lanzar esta película ¿Quién manda?, que tuvo un éxito contundente. Las salas de cine respondieron muy bien, las personas acudieron a ver tu película. ¿Cómo te sientes con esto y cómo fue el proceso para realizarla como director de ópera prima? Juan habla muy bien, entonces a mí me va a quedar mal ahora venir a hablar después, Juan. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, en el caso de como yo inicié mi carrera fue al lado de Ángel Muñiz. Perdón, de Ángel Muñiz, no de Archie López. Nada, yo creo que el tema global aquí va a ser el reto de atreverse a hacer una primera película, no solamente de atreverse, sino de que entiendan que tú puedes, en mi caso. Ya en el caso de Juan era más del lado del personal, de si estoy listo, y en mi caso era más de si tú estás listo. Y había ese peso de cómo demostrar que estoy listo y cómo demostrar que sí podía ser mi primer proyecto. ¿Cómo lo demostraste? No, yo creo que lo demostré de la manera que lo demostramos muchos, pero haciendo más énfasis, más bulto, que era con los cortometrajes y haciendo cortometrajes que causaran algo. Por ejemplo, yo en el 2011 hice un cortometraje que se llama Melodiosa Soledad, que fue el primer cortometraje dominicano que participó en el Clermont-Ferrand, que por ahí se dijo que era otro después. Okay. Melodiosa Soledad fue el primero en el 2011 que participó en el Clermont-Ferrand. Y entonces hacer
bulto de eso fue lo que me permitió demostrar de, bueno, pues sí, tú puedes hacer algo más. Y entonces yo creo que el proceso de filmación de mi primer largometraje se basó mucho en eso, en tratar de divertirme todos los días y visualizar la película como que era un corto diario que estaba haciendo. En el caso de Vladimir, y bueno, pues te invitamos entonces a que nos des tu opinión. Sabemos que uno de los retos que decidiste asumir fue trabajar una temática distinta a lo que hasta ese momento se estaba llevando a cabo en el cine dominicano. Se trató de una película dramática, además, con una actriz de comedia, que todo el mundo la reconocía como una actriz de comedia y que dio un vuelco increíble en su rol de Ana, en la lucha de Ana. ¿Cómo fue el proceso de hacer esta ópera prima? ¿Cuáles son las preguntas que se hace un director ante ese proyecto? ¿Lo hago, no lo hago? ¿Voy a tener éxito? ¿Cómo es eso? Te voy a responder citándote mi última obra, que es una película que se ha hecho en un día y que hay muchas especulaciones y mucha gente pregunta ¿qué fue lo que hizo Vladimir? ¿Y por qué? ¿Por qué hacerlo en un día? Y bueno, yo creo que los artistas debemos atrevernos a romper las reglas, a tratar de ser sinceros con nuestro arte, con lo que hacemos. Y eso pasó con La lucha de Ana. Yo quise hacer una película que sentía. Si yo como artista, como ente social, tenía la necesidad de hacer una película como esta, y a pesar de muchos consejos de los colegas que me decían, no, una película, un drama social, oye, un drama social, inicia con una comedia. Yo no, yo quiero hacer esta película. Perfecto. Una actriz, una comediante, pero busco una actriz, busco una actriz de teatro. ¿No? Yo tengo varias actrices, yo quiero probar, esta es mi actriz. Y un guión de 70 páginas. Si yo tenía un guión de 120, lo reduje a 90, luego a 70. Y recuerdo que un colega lo revisó y me dijo, ¿y esto qué es? Yo, no, lo que pasa es que yo tengo, ¿sabes? Cuando uno hace su ópera prima, uno tiene esa fiebre y uno cree que se la está comiendo y empieza a teorizar y a sacar cosas. Y yo estaba así, yo estaba fiebrú y yo le busqué la vuelta a esa película de todas formas. Y yo dije, no, yo sé cómo hacer mi película. Y quien me hacía la corte, yo le invité, un director famoso, yo le invité a mi casa para que me diera la patada de la buena suerte. Y él lo que me dio fue una trompada. Me dijo, tú te estás volviendo loco. Chedi García, no, 70 páginas, que escribe un guión, de verdad, después hablamos. Y yo dije, está bien. Y salí, me tomé un café, reflexioné y dije, no, yo voy a hacer lo que me vea de mi generosa gana, porque eso es lo que yo siento. Y yo respeto el criterio del colega y sé que lo hace con buena intención, pero no va a funcionar si yo no lo hago a mi manera. Y bueno, yo siempre le he dicho a la gente que trabaja conmigo que cuando tú haces cine y escribes un guión, te desvelas y inviertes tiempo buscando dinero, tú tienes el derecho a equivocarte. Precisamente eso que tú decías de las equivocaciones. Muchas veces cuando se emprenden proyectos de esta índole, además son proyectos que comienzan siendo personales, pero que involucran a un montón de gente y que incluso la idea original no es nada más a veces del director. En el proceso, si tuvieran que decantar como el buen vino, al final, ¿cuáles son las cosas positivas que quedaron de la ópera prima y qué son esas cosas que no volverían a repetir más nunca después de esto? Yo no hubiera dejado el derecho, por ejemplo, ni la comunicación social. Mi prima quedó muy bien, la operación no tan bien. Mira, realmente no se sabe, es un arte y una industria. Entonces, cliquear un Milky Way, después que tú tienes la fórmula de Coca-Cola, venderla y producirla todos los días, mantenerla fresca es una cosa. Pero nosotros tenemos que entender el entorno, el tiempo, dónde vamos y después de eso, y entre eso, procesar nosotros la información de este egocéntrico sistema de producción donde uno cree que tiene que decir lo que le sale de sus onerosas partes y cumplir una misión que uno cree que tiene en la vida, que es decir algo, o hacerse rico, o no decir nada, o engañar a alguien,
o la misión que se pone cada uno como meta, que se pone la conspiración en la que estás metido. Pero la verdadera historia es que la vida es un completo aprendizaje. Es de la dialéctica marxista, muy viejo y muy bien conocido. Nunca te bañarás 2 veces en la misma agua. Y ahí va la cosa. Y ese barquito de papel que uno tira en la cuneta va a navegar de una manera diferente cada vez que lo ponga. Entonces nosotros, estoy haciendo esto para asustarte, Ronnie. La vamos a pasar muy bien. Miren, señores, ¿qué cosa no voy a hacer? Bueno, creer tanto en mí mismo, voy a creer más en mi equipo, pero creo mucho en mi equipo. ¿Qué cosas no voy a hacer? No sé qué no voy a hacer. ¿Qué cosas sé que hice bien? Tampoco tengo la certeza. Nosotros nos movemos en un mar de dudas constantes y que a veces cliqueamos. O sea, el acierto que tuvo Vladi con Chedi es un acierto riesgoso. Acertó la obra entera en ese sentido, como el acierto tan fuerte que es descubrir a una gente que estaba inclusive en una etapa de su carrera declinando, en declive. Claro. Y él la saca como un ave fénix, la sacó de la ceniza y le dio una nueva vida a Chedi. Entonces, tal vez la misión de él era contar la historia de Hannah y salvar a Chedi. Tal vez la historia mía es decir que nosotros tenemos capacidad de hacer valores de producción, de contar más o menos bien una historia y que lo que sí yo creo que tenemos en común es que lo que nos permite la ley de cine, bueno, a los empresarios les va a permitir hacer dinero y a nosotros nos debe obligar a explorar y a experimentar. Para eso están las metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. La mía personal, la de más largo plazo, un plazo lejos, es ser irresponsable, pero eso no voy a hablar de eso aquí ahora. La meta en términos medianos es supervivencia en términos de la industria y plantear que somos un país capaz de producir cosas interesantes o que somos responsables, podemos responsabilizarnos de una historia y decir algunas cosas. Pero que luego que acabe la ley de cine, queda una estructura tanto humana como técnica, capaz de desarrollar una carrera hasta que yo me muera por lo menos, que es a lo que me pienso dedicar hasta el último día de mi vida. Ronnie, en tu caso. Yo no voy a responder lo mismo que Juan, pregúntame otra cosa. Si de aquí se hiciera un artículo y van a poner como headlines, así todito van a ser de Juan. Entonces, y el que ganó todo el billete fue él. Yo tengo que aprender. Te voy a repetir la pregunta. Sí, porque es interesante ¿Qué opinas sobre lo que dijo Juan? Sí, yo podría preguntarle qué opinas sobre lo que dijo Juan, pero en este caso voy a preguntarte, ¿qué opinas de tu película? ¿Qué repetirías y qué no repetirías? Siempre hay cosas de las que se sacan lo positivo y lo no tan positivo, por decirlo de alguna manera. Yo repetiría muchas cosas, pero yo creo que yo no volvería a hacer una película en tan corto tiempo. Okay. Yo no volvería a aceptar hacer una película en tan corto tiempo. Y con ¿En cuánto tiempo se hizo, para el que no lo sepa? En 18 días. Okay. 18 días que fueron 16, 17 días reales. Porque fueron 17 días con reshoots de escenas que no me gustaron y que pude ver al mismo tiempo. ¿Qué cosas yo repetiría? ¿Qué cosas me gustaron? Ir editando la película durante el rodaje me sirvió de mucho. Ver al otro día lo que yo había rodado el día anterior me nutría mucho y me servía para ir guiándome, visualizando la película. Y fíjate que tú dices eso de los 16 días, pero Vladich va a hacer una película en un día. Entonces como que ellos no están hablando. Hay alguien que no está hablando acá. Él no dice todo. Un día con 8 cámaras. Ok. 10 cámaras. Okay. Dile, cuéntanos. Sí, que hable bien. Suplicio. Bueno, es una película encima, ahorita 3 meses de preproducción, 2 meses de ensayo, con actores profesionales. Y bueno. Estamos hablando de otra cosa. Sí, incluso ensayo con los operadores de cámara, con 10 cámaras de alta definición y ensayando en la locación. Y teníamos bomberos, policía, mucho valor de producción que se ensayó y se cronometró y filmamos en tiempo diegético real. Y o sea que al final todo el mundo dijo, lo hicimos. Bueno, Carol Herrera, que está ahí, este tío, dijo, todo el mundo tenía la duda, vamos a poder hacer esta vaina.
Y al final salió, hicimos cuatro tomas y bueno, felices. Eso es lo que estás haciendo ahora. Pregúntale ahora cuánto tiempo de edición. Pero además, Juan, pero ven acá. Pero lo que te iba a decir es eso con respecto a tu película actual. Ahora, con respecto a la lucha de Ana, tengo que repetirlo. ¿Qué no repetirías y qué repetirías? ¿Qué estuvo de más y qué estuvo acertado? Además de, por supuesto, coincido con Juan, la actuación de Mira, Chey. cada proyecto tiene características diferentes. En el caso de la lucha de Ana, ópera prima, también a medida que uno avanza en la vida, uno va tomando experiencia y cada película te trae consigo un aprendizaje. Y en mi aprendizaje, por ejemplo, en la lucha de Ana, como Juan hablaba de la duda, del temor, mucha gente cree que eso es malo. Lo único que tú no puedes tener es miedo, pero el ser humano siempre hay un momento que se detiene y reflexiona. Eso no es malo. Entonces toma su decisión. Lo importante no es quedarse estático ni tener miedo. Entonces yo, previendo esa situación, hice 6 meses de preproducción. 6 meses. Y en lo que integraba el crew, mientras integraba el crew, Melissa Fuentes, la productora, y un servidor, nos encargamos de hacer el diseño de producción, buscar las locaciones, etcétera, etcétera, etcétera. 6 meses. Y cuando ya filmamos, teníamos 4 semanas planeadas, lo hicimos en 3 semanas, porque estaba todo tan calculado y tan cuadradito que fluyó, ahorramos mucho tiempo, nos trasladamos, o sea, lo hicimos en tiempo récord, pero gracias a la preproducción, porque en cine eso es vital. Una preproducción acertada te da como resultado un buen rodaje. Fíjense que ayer arrancamos el ciclo de cine francés acá en Funglode y decíamos en las palabras iniciales que las películas que estamos viendo son precisamente óperas primas. Y estamos viendo 4 películas francesas. Lamentablemente no podemos tener a los directores de esas películas acá, pero sí tenemos a directores dominicanos que además nos encantaría que haya un ciclo de cine francés, de cine dominicano en Francia. Ustedes como directores dominicanos que sus películas trascienden, van a trascender y ya han trascendido de las fronteras de este país, ¿cómo quisieran que valoraran sus películas en el exterior si tuvieran que hablarle a un público como el que tienen hoy acá? Wow. Mira, yo hablo de la teoría de un cine local, un cine que se hace para la casa y para la diáspora. Yo creo que cuando salga de aquí y se vea algo dominicano, es porque lo hicimos en un lenguaje universal y en la película vieron los colores de nuestra bandera. Hay el éxito económico que tiene la comedia, a veces es una propia barrera para internacionalizarse, porque los chistes no son fácilmente traducibles, bueno, no cambian la forma de pensar, eso es comprensible. ¿Qué nosotros quisiéramos? A mí me basta con que la disfrute alguien, que reflexione una gente, básicamente. O sea, la película, nadie pretende cambiar el mundo con una película ni hacer una revolución. O sea, la película que uno quiere hacer es por una interna decisión visceral de contar algo que ojalá genere una reflexión en alguien. Que eso lo haga dentro de mi frontera, después de mi frontera, más allá de mi frontera, o con una obra mía, con una obra de alguien, ya eso ya no depende de mí, sino lo que uno quiere es, si acaso, que alguien la lea y se conmueva, o alguien la lea, la vea y se identifique con lo que tú creíste en ese momento que expresabas. Pero pretender una cosa más allá de eso no está en mí. Ronnie. Ok, la siguiente pregunta la vamos a comenzar de aquí para allá. Ok, Juan no sea el primero. vamos a hacerlo así, está bien, lo prometo. ¿Cómo tú quisieras que, por ejemplo, si tuvieses un público acá y estuvieses en Francia, por ejemplo, ya que estamos en medio del ciclo de cine francés, si tuvieses que hablar, dar unas palabras justo antes de que las personas vieran tu película, ¿qué podrías decirles? Esto es cine dominicano. Ok. That's it. Yo lo único que pretendo como artista es ser una voz, de eso que decía Juan, que tu película tenga un mensaje global, que lo puedan entender en cualquier lugar, pero que tenga esa identidad de cine nuestro que tiene el cine latino de otros países, ese cine cubano, tan cubano, pero con una historia que te toca, que
que en eso se convierta el cine dominicano y que eso lleguen a ser las películas nuestras. Vladimir, en tu caso. Bueno, en eso aspiramos, me parece que todos los cineastas, a que nuestro país, nuestra industria, nuestro arte cinematográfico tenga identidad. Y estamos detrás de esa identidad. Cada pasito, cada película es un peldaño más. Y el pueblo, la gente tiene que entender que los procesos a nivel del cine en todos los países latinoamericanos, en el mundo, toman tiempo. Gracias a la ley ahora estamos acelerando el proceso. Pero sí, yo en definitiva me gustaría ser un dominicano reconocido en el mundo con mi obra como tal, como un dominicano a través de la expresión cinematográfica. Y bueno, yo tengo un plan. Yo tengo un plan. Sí, mira, a veces me preguntan en Facebook, dame la fórmula para ser famoso como tú y para hacerme rico. Sí, digo yo, bueno, yo no, mira, tú lo que tienes que ser sincero con lo que tú quieres y ni la fama ni el arte te van a llenar. Entonces, vamos a empezar por ahí, vamos a acercarnos más a nosotros. Y en el caso de los artistas cinematográficos, los artistas de cualquier índole, tienen que ver su universo, su sociedad, su entorno y ver qué sacar de ahí, qué es universal. Lo que planteaba el colega aquí, tenemos que llevar historias universales, pero desde nuestra óptica. O sea, ¿qué carajo le interesa a un extranjero? No voy a citar para que no sé, pero una persona que salga con un triciclo y venda frutas, si no hay nada extraordinario, pero aquí hay muchas historias extraordinarias. En la puerta, en la entrada de tu casa, el haitiano que cuida, en el mercado, un hombre que es platanero y aspira a ser presidente de la República. Hay muchas historias extraordinarias. Yo creo que cuando el cine empiece y los cineastas empecemos a ver con ese cristal, tratar de no acercarnos a Hollywood, no acercarnos a ese cine de fórmula de los festivales, sino acercarnos a nosotros mismos y explorar, buscar, escarbar y ver, ok, yo quiero hablar de lo que está pasando ahora, de tener valor, de decir, ok, tenemos un problemita con la migración, vamos a hablar de forma objetiva, hay que atreverse y vamos a hablar, pero vamos a humanizar y vamos a tratar de hacer un cine local y estamos dando vuelta en círculo que sea universal. Fíjate que Juan Basanta, en una entrevista que le hacíamos hace algunos meses, no, te voy a dar la palabra a ti, te voy a decir. Él decía, y bueno, es bueno compartirlo con ustedes, que a veces no es, a mí me pareció algo para destacar, que a veces no es la historia, sino qué tan profunda es esa historia, como para saber si ahí uno puede entrar y sacar cosas que a lo mejor no todo el mundo conoce, pero de que todo el mundo puede sentir, saber y humanizar. En ese sentido, ustedes ya todos hicieron sus películas, sus primeras películas. Ahora, tomar la decisión de hacer la segunda, ¿en qué momento uno se lanza? Ya veo que te lanzaste, estás en eso. Y en este caso, Ronnie, ¿cuándo vas a hacer la próxima? Ya, listo. Ok. Dale, Ronnie. Yo arranco el 11 de febrero a rodar. ¿Qué te hace tomar la decisión de hacer la siguiente? Que quedaste con ganas. No, a la semana de la premier tú te sientes que te está oxidando en tu casa y que tú necesitas tirar algo de nuevo. Yo creo que eso es lo que te hace tomar la decisión de hacer la segunda, la tercera, la cuarta. Ya a la semana de la premier tú sientes que tú no puedes estar sentado, tú no puedes estar en una oficina y tú tienes que comenzar a buscar y a ver qué es lo que quieres presentar de nuevo. Nada, mi próximo proyecto arranca ahora el 11 de febrero, es una película bien interesante de corte, de comedia romántica y si a la gente le gustó que mande, te la va a gustar un poquito más. Juan, ahora sí. No. O Vladi. Bueno, entonces vamos con Vladimir.
Entonces ahora le toca a Vladi de nuevo. Es que ya Vladi habló de su película. Sí, dale. Mira, antes de... ¿Cuándo perdón, va a ser tu próxima película de una vez? ahí viene el susto, ya yo la hice. ¿Hasta lista? Ya hicimos la producción. Yo produje una película que la dirigió Ernesto Alemani, un trabajo fabuloso. La Gunguna es el título de trabajo y ha quedado muy, muy bien, un trabajo maravilloso. Ya está en edición. Sí, porque a mí también me pica la cosita de sí. Volviendo a... Yo quería comentar un poco y tomando el entorno de que estamos en el contexto del cine francés, Sí. el cine de los 60 y los 70 es recordado como la época del cine francés. Hace poco releía la entrevista del libro de Truffaut a Hitchcock y la cantidad de cine que tenían los dos adentro. No tenía madre. El entrevistador a veces parecía que se le iba adelante al hombre. Y saber que las expresiones de o sea, el cine que tratamos de hacer, que debemos hacer, lo que deben hacer los pueblos y que han hecho los pueblos que tienen una identidad cultural fuerte, como México, Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, todos tienen una expresión. Un país sin cine es un país sin una visual de sí mismo, sin que se le conozca. O sea, la identidad cultural del pueblo se complementa. No solo se está fomentando la industria del cine, sino también se está fomentando yo decía, dijo alguien mal dicho, una marca país. Yo digo una alma país con una imagen de quiénes somos y qué seremos. Y mal que bien, cada pueblo es el resultado de lo que es en ese momento. Y si en México y en Argentina y en todas partes del mundo hubo una etapa de comedia, una etapa de otro género, en Francia también tuvimos a Truffaut, tuvimos a Godard, tuvimos todo un montón de cosas que hicieron un gran cine. Y de hecho, bueno, el antepenúltimo Oscar es del artista, que es una pieza, y que coincide, una cosa que quiero decir, que es que él le dedica el premio, igual que Trueba, se lo dedica a Billy Wilder, que es uno de los grandes directores. Entonces, si Bollywood tiene una imagen, o sea, nosotros estamos trabajando también en la creación de la imagen de la cara de nuestro país. Y eso es un trabajo, creo que importante. Que lo hagamos bien o no, depende de nosotros mismos, de todos nosotros, no solo de los cineastas, porque nosotros absorbemos las historias que ustedes nos cuentan día a día, llegando como plataneros a la casa, trabajando en los call centers, trabajando en muchos sitios. Hay que, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos, dice, ¿dónde saca Almodóvar tanta vaina? Almodóvar era telefonista. La cantidad de cosas que oyó Almodóvar no tienen madre. Entonces, ¿serán coincidencias o no serán coincidencias? El hecho de que el mexicano tiene el espacio que tiene hoy, que tiene Cuarón, las nominaciones que tiene a los Óscares, y la búsqueda, y que cuando triunfó, primeramente con grandes expectaciones, lo mandaron a freír tusa y tuvo que volver a hacer, y tu mamá también, y salir de las raíces de México, y de ahí se va a hacer Harry Potter. Es una búsqueda constante, o sea, a veces la vamos a acertar, otras veces no la vamos a acertar, pero en esa búsqueda está la creación y el proceso de identificación, como lo decía, de dónde, quiénes somos, qué estamos haciendo. Y el que más nos identifique, o el que más nos cuente, o el que más se encuentre con su entorno, es posiblemente el que tenga el abrazo más grande del público local o internacional. Y eso es, bueno, lo que busca una obra de arte, antes de que uno se corte la oreja de Van Gogh. Ahora que Juan conversaba sobre esas cosas, una vez Omar de la Cruz, y esto es el director del Festival de Cine Global Dominicano, está en Guadalupe, en el Festival de Cine de Guadalupe. Él decía que una de las premisas fundamentales para que alguien se atreva a hacer cine, y siempre lo dice, es que se atrevan a hacer decenas de cortometrajes antes de hacer su primera película. Vladimir, tú lo hiciste, y ese proceso, ¿cómo fue? Y documentales también. También. Cortometrajes. Incluso Funglode me premió Sí, así. Bueno, y Juan fue jurado. Gracias. Sí. Desde esos cortometrajes hasta La lucha de Ana. Sí, hay directores incluso ya establecidos que hacen cortometrajes. Vuelven a los cortos, claro. Sí, que hacen películas y películas que trascienden y sienten la necesidad de hacer cortometrajes. McQueen, el de 2 años de esclavitud, él tiene 26 obras, y de esas 26 obras tiene 20 cortometrajes. Y él hace dos películas, 5, 6
cortos, una película, 5 o 6 cortos, y bueno, cada cabeza es un mundo. Claro. Porque ya, por ejemplo, yo creo que cuando tú agotas el proceso de los cortometrajes y saltas al largometraje, yo creo que tú tienes entonces que perfeccionar el largometraje. Ya seguirá siendo largo porque, por ejemplo, a nosotros que no tenemos una tradición cinematográfica, para sacar una película que compita dignamente en el Oscar, que se lleve una palma de oro, nos falta mucho cine. Nos falta mucho cine, Juan 10, Ronin 10, AMI 20, 50. Es probable que surjan esos fenómenos, que surgen, pero eso es algo que, o sea, que vaya, pero hay que madurar el cine. El cortometraje es la universidad, realmente, donde uno aprende. Hay otros que tienen la ventaja de, como Juan, de hacer comerciales, que el comercial es una peliculita, o sea, más condensada que un cortometraje y con más valor de producción. Entonces, eso te va fogueando hasta que, por ejemplo, cuando Juan hace biodegradable, tú notas el manejo y tú notas el valor de producción y la técnica y todo eso. Y eso viene del aprendizaje, y el ejercicio. Y esto, el cine es un ejercicio, y un ejercicio que amerita de tiempo, sobre todo en la parte donde más débil estamos, en el guión. Hacer un guión conlleva 1, 2, 3, 5, hasta 10 años, un buen guión. Pero aquí, por muchísimas circunstancias, tenemos que cocinar los guiones. Porque apareció el dinero y hay que rodar mañana, no hay tiempo para más. O sea, y a veces tú dices, ok, o la ruedo o espero 5 años más. Entonces ahí hay una disyuntiva, hay una... Pero bueno, el caso es que estamos avanzando. Ronnie, en tu caso, desde tus primeros cortometrajes hasta tu primera película. Yo voy a comenzar a diferir ya, en el caso de algunas cosas que dijo Vladi. El cortometraje, como género, le es al director, al guionista, lo que le es el monólogo al actor. Requiere de un proceso y de una experiencia mayor, pero por cuestiones de costo y de tiempo se utiliza como método de ejercicio. Tú puedes tener un cortometraje que tú hagas completo. Yo hice muchas cosas así, como que yo quería probar cómo se ve un corto con tal plano o con tal lenguaje visual, o todo cámara en mano, o todo en steady, o todo en dolly completo. Entonces, sirve como método de ejercicio en ese sentido técnico de algunos detalles que no te permite una película, pero un cortometraje, como es más condensado, tú tienes la desventaja de que tiene que ser más exacto, más preciso. En un largometraje tú tienes la oportunidad de que tú digas, bueno, el largo de él no es muy bueno, pero tiene 7 escenas que el tipo se la come. Entonces en un corto tú nada más tienes 3 escenas que te la puedes comer. O cagarla. Entonces yo creo que con esto yo no estoy diciendo que no se deben hacer cortometrajes y que los compañeros de mi generación y aquellos directores que todavía no han podido tener un largometraje no deben dejar de hacer cortometrajes. Pero yo sé que Vladi no lo ve así, pero se podría malinterpretar. El cortometraje tiene esa línea de respeto, de rigor, igual que una película y mayor que una película en algunos casos, que un largometraje en algunos casos. Yo completé todo un arco dentro del género del cortometraje de varios géneros que quería probar y en los que quería experimentar. Y el género comedia romántica lo experimenté por primera vez en mi largometraje. Y ahí, en esos detalles, sí yo tenía miedo. Yo tendré como ese charm que tiene un director de contar una comedia. ¿Pero tú estás a favor o en contra? Yo estoy a favor del cortometraje. Hay que ser corto. Hay que hacer corto. Mucho. Yo no he dicho que no. No, yo no. No. Exacto. Ok. Lo dije, no lo diga. Yo entiendo que sí, que se deben hacer muchos cortometrajes, que el ejercicio te va formando y te va ejercitando. O sea, en el caso de Steve McQueen, que hablábamos, que hace
un largometraje, 3 cortos, otro largometraje, 5 cortos. Yo entiendo que sí, que él lo hace para que eso que yo dije ahorita, de estar sentado en la casa y esa desesperación, ir drenándola sin tener que buscar dinero. Mucho. Juan, ¿y tus cortos? Lo hice mucho durante la universidad y de hecho en el 90 me premian en la Bienal de Artes Visuales con El Diablo y su hermana, que para que no lo vean lo voy a subir mañana al Facebook, para que no lo vean. Sí, es un ejercicio, un oficio. Y señores, la tecnología cambió mucho, cambió todo, nos puso mucha herramienta en la mano. Cuando Pericle tenía que estar buscando una Eclair que tenía, era Pericle, la primera cámara que tú manejaste, que teníamos que buscarla en casa. Bueno, entonces las cosas que tuvo que hacer el cineasta para hacer cine en celuloide no tiene nada que ver con la cantidad de herramientas que tenemos cada uno en nuestras manos ahora mismo. Hay celulares que filman maravillosamente. Y la tecnología ha puesto a la orden del día la experimentación de las ideas. Y uno puede hacer caligrafía cinematográfica filmando pequeñas cortas historias, inclusive con los teléfonos o con las cámaras de fotografía. Y sí, eso ha depurado la historia y ha hecho también que la industria cambie. Ha hecho que la industria crezca en la televisión de una manera excepcional. La cantidad de ventanas disponibles que tiene una persona en su tableta, en su teléfono, en su casa, en la televisión, en el supermercado, en la calle, hace que el mundo ande buscando contenido y por lo tanto cada vez es más difícil encontrar el contenido de calidad. Donde vamos al tema de las concesiones. Que Vladi comentaba que hay que hacer algunas películas porque hay que hacerlas, porque si no, no se queda sin trabajo y eso es verdad, eso puede ocurrir. Y no digo que no se hagan, digo que se cuiden de hacerla la que más sientan cerca. Nunca cojan una que sientan que les quede lejos, porque al final de cuentas le va a ser muy difícil acercarse al proyecto de carrera o de historia que quieren contar de sí mismos. Tengo colegas que nosotros tenemos que yo dudo que luego de hacer 3 o 4 películas, varias de ellas muy negativas o de poco resultado y en condiciones adversas a sus condiciones artísticas, y que la han aceptado para trabajar, que no es indigno el trabajo, pero les va a costar mucho levantar su carrera y levantar su trabajo. Entonces, mientras uno pueda, a veces, por ejemplo, una visión que tenemos nosotros, es si yo no puedo, busco a alguien que pueda, que sea mejor que yo en esa área. No todo se trata de mí. O sea, no todo. Y miren, ¿qué? Pero este no parece director, ni mucho menos hijo de argentino que soy. Sí, a veces nosotros estamos, por ejemplo, próximo proyecto es un proyecto con Wadi Jaque como director y hemos adquirido una obra de teatro y se está trabajando. Entonces, la búsqueda constante. ¿Y qué quiero decir en esto? Y lo voy a aprovechar y hacer un poquito de bombo familiar porque estoy rodeado de mi tío, básicamente, Juan, por el cual llevo mi nombre. Y la literatura dominicana tiene muchas cosas, muchos cuentos, mucho material y cosas que nosotros conocemos. Y si nos falta de aquí, inclusive la haitiana, que tiene muy buenas novelas sobre nosotros, como en un Abril y Cerrar de Ojos de Jean Estefan Alexis. Hay cosas que están escritas, Operación Estrella, muchísimas cosas sobre nosotros que nosotros podemos, como le decíamos de broma a García Márquez, estudiando con él en la escuela de cine, le decíamos, Gabo, vamos a hacer 100 años de soledad. Y se mire, se ponía de una vez, cambiaba la cara. Y dice, sí, pero la página pare, las impares no van. Porque la intimidad que tiene una persona leer un libro y la creación de su propia visión de ese libro, a veces uno la transgrede. Por eso poca gente está satisfecha con las adaptaciones de una novela. O sea, no importa que el equipo de La insoportable levedad del CD de Milán Kundera tuviera bajo la mano de Jean-Claude Carrier y la supervisión de producción de Walter Murch, la película nunca iba a llenar los espacios que llenó el libro. Y eso es que cada uno tiene una resolución muy íntima de cómo se debe ver esa pieza. Pocos aciertos como La vida de Pi, pocos aciertos hay porque uno pueda contar que sean válidos en ese sentido. Pero siempre, cuando se te acaba lo que tú traes, a veces no traemos mucho en el disco duro, venimos con una carga barata, con poca carga, buscamos a nuestro alrededor y hay cosas muy buenas. Nosotros encontramos a Miguel Yarul con una novela, un compilado de cuentos, se llama Bichán, y apareció un guión fabuloso, Montaz, y eso es lo que se convirtió en lo que es ahora La Gunguna, una de Canallas. Y ahí está. Y hay mucha gente haciendo, está Rey Andújar, que es primo tuyo, Alejandro, ¿verdad? No es. No, qué pena.
hay mucha gente haciendo cosas nuevas, interesantes, y en esa búsqueda, o sea, no limitarse solamente a lo que te viene y te toca, sino también hay que explorar un poco. Y por ahí hay una fuente donde tenemos que hacer menos concesiones para preservar el potencial que te permite ser Suplicio. Ya para concluir, al menos mi parte, porque queremos que las personas que nos acompañan esta tarde pues hagan un par de preguntas. Ustedes han mencionado en varias oportunidades en esta conversación de esta tarde el impacto, la influencia que tiene la ley de cine en el quehacer del cineasta dominicano. Leía en una entrevista que le hicieron a Ronnie que él era un fruto de la ley de cine. Un hijo de la ley de cine. En el caso, y quiero preguntarles a ustedes particularmente, ¿cómo cambió la ley de cine su quehacer cinematográfico? Permiso. Te cuento Sobre que todo en el caso de la ópera prima. para hacer mi ópera prima, yo inicié a buscar los fondos en el 2008 y la hicimos en el 2011, a final 2011. Ibermedia nos aportó, luego encontramos un inversionista privado que yo lo convencí de que íbamos a arrasar en la taquilla y me invirtió un dinerito para hacer la postproducción, pero ya con la ley de cine, mucho más fácil, porque ya ese proceso, que es el más engorroso de todo, escribir el guión, los actores, ensayar con los actores, lo más engorroso es buscar el dinero. Ahora cuando ya tú tienes esa parte un poquito asegurada o quizás más despejada, el camino más despejado para conseguir los fondos, ya la situación cambia. Y sí, yo creo que, como te comentaba hace un momento, la ley de cine ha venido a acelerar el proceso de crecimiento de nuestro arte cinematográfico. Y voy a aprovechar el escenario para decir que no estoy de acuerdo con las críticas que se le hace al cine dominicano. No, la ley de cine está auspiciando películas que no se merecen. Yo no creo. Cada película, cada persona, sea cineasta o aspirante, que invierte tiempo a hacer un aporte al arte cinematográfico, o sea, merece la pena darle la oportunidad, porque no sabemos si un estudiante de un liceo que tiene una buena propuesta, que hizo un corto y hace su guión y consigue los fondos con la ley de cine, Fonprocine, puede hacer la película que nos posicione a nosotros como país, ya como marca país, como tú dices, alma país. Y yo creo que sí, que bueno, ya yo tengo 3 películas. Ya la primera la hice con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. La segunda también, pero ya la parte del dinero fluyó más fácil por la ley de cine. Y la tercera la hice, fue una osadía porque fue sin la ley, fue menos de $1 millón invertido. Pero ya estoy trabajando en otra película con la ley de cine. Y tengo los derechos de un libro que voy a adaptar el año que viene y ya lo estoy pichando con la ley de cine. O sea que, gracias a Dios, yo espero tener 5 o 6 años ocupados, por lo menos con una producción al año. Y nada de eso es posible. Que no te va a entrar eso que dice Ronnie. ¿Cómo? Que no te va a entrar eso que dice Ronnie, que te da aquel nervio cuando termine. Vas a salir de una vez. Bueno, lo que pasa es que cada quien tiene su método, claro, y su forma. Y en el caso mío, yo prefiero, por ejemplo, cuando yo estoy rodando una película, yo estoy ya o escribiendo la otra o pensando qué voy a hacer antes de terminar. O, por ejemplo, como pasó cuando yo terminé Los Super, ya yo había pichado o había solicitado inversión para otra película que la desestimé por otra que ya tenía también, que me enamoré de esa película, es la que estoy trabajando. Tengo un idilio con esa película. Y estoy trabajando, y gracias a la ley de cine será posible. Ronnie. Así que los que se opongan a la ley de cine, que levanten la mano, por favor. Ronnie. Como tú decías, yo no recuerdo dónde, pero sí, si no me dije, equivoco, fue en el Diario Libre. Yo dije que yo soy hijo de la ley de cine, porque esto lo debería decir otra persona de mí, pero yo creo que el hecho de que yo sea un director nuevo, pero muy joven,
se debe a que exista una plataforma como la que le da la ley de cine a los inversionistas. Porque sin ley de cine, yo comencé sin ley de cine a buscar la inversión para quien manda. Y era como que, sí, está bien, mijo. Pero el director, ¿quién la va a dirigir? Yo. Está bien, te vamos a llamar, está bien. Entonces, el hecho de que existiera la ley de cine le daba una seguridad a los inversionistas de que ya de nuevo volvían y te decían, pero ¿quién la va a dirigir? Yo. Ok. Pero entonces ya ahora te prestaban un poquito más de atención y te decían, pero ¿y quién va a ser el protagonista? Ah, Frank Peroso. Ah, ok. Cuéntame. Entonces por eso yo dije que yo soy sin dudas un hijo de lo que permite la ley de cine. Y la ley de cine me ha permitido a mí también hacer mi primer proyecto e iniciar un segundo proyecto. A mí no me preocupa de dónde salió ese dinero, yo no tengo que ver, hay un productor ejecutivo que se encarga de viabilizar ese tipo de procesos y a mí como director esos dolores de cabeza no me tocan. Entonces yo estoy contentísimo con la ley. Juan. Yo soy tío de la ley de cine, no hijo. Y soy un director muy viejo, muy nuevo en el cine. No, es un trabajo, lo que se logró es, lo que se está fomentando es la expresión. Cada día más directores de ópera prima van a aparecer. Ahí está el trabajo de Al sur de la inocencia de Héctor, caminando mucha gente, el experimento que hizo con Noche de Circo Alan, y van a aparecer 1000 gentes, y de esas 1000, con un buen promedio, por lo menos 5 o 6 darán agua de beber fuera de aquí. Ronnie no lo dice, pero quien manda ya fue adquirido el guión internacionalmente. Nosotros estamos en Berlín el día 7 presentando Bio en el mercado, y eso lo auspicia, hay una firma inglesa que representa la película. Se está caminando en dirección, estamos también invitados al Festival de Cine Fantástico de Bélgica, que es el equivalente al Comic Con, pero europeo. Entonces estamos en sitios donde nadie estaba antes y estamos llegando. Y eso es gracias al apoyo que nos da aquí nuestra querida directora y la ley de cine y la batuta y constitución ahora, que es Iber Marichal, nuestra querida amiga. Y el fomento es un fomento que no va a ser lo mismo que en la industria turística porque es diferente, pero se va a fomentar una industria seria. Y yo les comentaba a la gente que no conocen mucho de qué se trata y creen que son un grupo de hippies con cuarto. Se olvidan de que hay pintores, camareros, costureros, que hay carpinteros, que hay un montón de gente, transportistas, taxistas, gente de hotelería, restaurantes. Hay todo un engranaje más allá de la industria del cine que entra. Y sin hablar de los extras y las cosas, la inyección de capital directamente que se hace es, o sea, nosotros no, que vuelve, no, que nosotros no somos tanto una carga para el Estado como es una inyección directa a la sociedad de trabajo. Y eso es una cosa que está sintiéndose y se va a sentir, y tú lo ves como en los sitios donde llegamos, y ya llegamos a ver las locaciones, la gente es mucho más afable, te va diciendo así, esto es así, esto, mire, puedes por aquí, venga a ver esto, y va creciendo eso. Y la ley de cine es sin duda, ha sido pionera. El cambio, por ejemplo, señores, en los países, los grandes últimos 2 desastres, por ejemplo, que podemos conocer, como el bombardeo de Nueva York, de las Torres Gemelas, inmediatamente después, para fomentar, implementaron la ley de cine de Nueva York, bajó mucho los problemas de permisología, de costos que tenía Nueva York. Inmediatamente después de Katrina en New Orleans, crearon la ley de cine, que hoy por hoy es la más ventajosa de todas, para reestructurar a New Orleans. New Orleans tiene 6 películas en la calle simultáneamente filmándose constantemente. Entonces es una medida socioeconómica que ha funcionado realmente, y el cambio que hizo Toronto. Toronto desplazó a Hollywood por un tiempo y desplazó a Nueva York por un rato grande. Y todo eso, Nueva Zelanda, cuando hizo El Señor de los Anillos, cuando hizo, señores, era una de las cosas más increíbles. Le dieron un día libre al país para el desembarco de Private Ryan. Necesitaban extra. ¿Y cómo van a conseguir todo eso? Tienen que hacerlo tal día. Y soltaron gente para la calle para que ganaran dinero con eso. O sea, la gente no entiende.
y, por ejemplo, cosas indirectas que es bueno decirla porque la gente no lo sabe. Si no se tuviera la intención, eso fue antes de la ley de cine, el proceso que lo estábamos creando y estábamos abriendo las puertas para que el país se tuviera presencia en la industria del cine mundial. Vino Robert De Niro y firmó aquí The Good Shepherd. Y dígame, ¿qué ministerio de turismo tiene para conseguir la primera plana de todos los periódicos del mundo con Angelina Jolie diciendo: estoy embarazada de gemelos desde aquí? ¿Qué cobertura tuvo eso? ¿Qué precio le costaría a una agencia publicitaria pagar eso para que el gobierno tenga la República Dominicana? Mientras Angelina Jolie firma, esos son cientos de millones de dólares que son también beneficios indirectos que no lo ve la gente. O sea, que no lo puede manejar concretamente. Y esos son otros de los aportes de la ley de cine. Las cosas que pasan en el conjunto, no son solamente que están los nuevos, estamos los viejos, están los malcriados, lo que sea, mentira, los fuñones, como estamos nosotros, están mucha gente humilde y mucha gente vinculada. Es un aporte al país impresionante que nosotros esperamos cumplir a cabalidad y seguir buscando colegas que salgan adelante, y no solo directores, que vengan los escritores, que vengan. Ya hoy uno pregunta, por ejemplo, uno tiene aquí a Alejandro. Alejandro, voy a preguntarte a ti directamente, ¿cuántas películas tú has escrito? Párate, por favor. Él escribió Cristo Rey, lo toman 1, 2 y 3, y está aquí entre nosotros. ¿Quién hubiera soñado que Alejandro pudiera decir que vive de eso? Si no es así. Más o menos, no te da, pero es por la novia que no te da. Sí. Son cosas así. Y por ejemplo, aquí está conmigo Luis Romero de Panamá, un colega director. Y Luis, ahora, hace un año empezó el Festival de Cine de Panamá, y viene su segunda edición. Y Panamá también, que está en una bonanza económica, necesita mover la industria del cine. Y nos consultó a nosotros sobre cómo tiene que hacer la ley de cine. Y eso es un proceso importante. Es como si tú no tuvieras un smartphone ahora. O sea, si tú no tienes un país sin ley de cine, no tienes un smartphone. O sea, es importante porque fomenta muchas áreas y hace un aporte en términos de capital y económico al país.